Bueno, entonces en este momento estamos viendo un ejemplo de un análisis bibliométrico. Vamos a hacerlo muy rápido. Aquí él está, digamos que dando una parte introductoria, explicando pues cuál es el contexto, ¿cierto? Como pueden observar, en la introducción solo se tomó 3 párrafos. Luego entonces él explica, ¿no?, que él utilizó este método. Y fue que él copió, que él buscó con estos 3 términos, ¿sí? Y también él dice dónde, miren, aquí lo dice, en Scopus. ¿Listo? Y a partir de allí, entonces él analizó algunos resultados y a partir de esos resultados observen lo que él hizo. ¿Listo? Hasta aquí no hay ningún misterio, él solamente dijo qué búsqueda hizo, en dónde la hizo y aquí entonces empieza a describir qué encontró. Entonces, el top 10 de los países más productivos que producen más información sobre el COVID-19, ¿cierto? Por supuesto aparece China, Estados Unidos, ta. Miren la tabla 2, el top 10 de revistas más productivas en la temática. ¿Listo? Entonces hasta aquí, digamos que hace parte de lo que ya hemos visto en sesiones anteriores. Y observemos la tabla 3, es el top 10 de las instituciones más productivas en las temáticas. Ya estamos hablando de instituciones. ¿Sí? Luego en la tabla 4 viene el top 10 de los documentos más citados, ¿sí?, en Scopus. Eso lo vamos a hacer rápidamente, no se preocupen. Y aquí en la figura 1, él habla sobre los principales ejes temáticos vinculados al COVID-19. Observen que él acá nos regala una gráfica muy bonita, pero realmente no lo hizo el autor o los autores, lo hizo BossViewer. Ahora les muestro cómo. Y ya, observen que las conclusiones entonces están en función pues, de lo que ellos observaron en función de estos datos cuantitativos. ¿Vale? Como pueden observar, y vamos a mirar estos aspectos rápidamente, aquí en el método. Entonces observen, yo ya también les pasé, digamos que yo parto de un principio de que ya manejamos el Scopus. Los que no, tranquilos, tampoco hay afán. En la diapositiva, también que están allí, está el enlace directo al Scopus. El Scopus es una herramienta que pues todos ustedes, docentes de Univalle, tienen acceso y bueno, simplemente es ponerla a correr. El estudio, el que él hizo, los autores tenían 500 resultados, este ya tiene 10.000 resultados, ¿cierto? Pues porque digamos que la investigación en este tema ha crecido mucho. Pero yo quiero irme a este botón que dice analizar resultados de búsqueda. Entonces observen que el cuerpo de la investigación que los autores hicieron no es nada sofisticado realmente, ¿sí? Lo que ellos hicieron fue, y voy a irme entonces aquí, vamos a navegar entre las tablas de los resultados. El top 10 de países más productivos, aquí está. Aquí está el top 10 de países más productivos. Observen que en el estudio que él hizo, China estaba arriba en las publicaciones. En este momentico, Estados Unidos está arriba. ¿Listo? China está, digamos que allí, de segundo, y eso tiene que ver mucho con las dinámicas de publicación, pero bueno, esto hace parte de las conclusiones y de la discusión de resultados que puede tener este país. Listo, ya tenemos esta primera tabla. Las revistas más productivas, en ese momento estaba The Lancet, ahorita vamos a ver quién está. Aquí tenemos, a ver, ¿dónde están las revistas? Aquí. Documentos por año y por fuente, aquí está. Ya no está Lancet de primera, observen que ya está de tercera, estoy aquí en mi franja izquierda, y está primero el Journal de Biología Médica y la BMJ, ¿sí? Antes de Lancet. Y aquí ya, bueno, viene el conjunto. Listo, ya tenemos la segunda tabla de este artículo. Tercera tabla, las instituciones más productivas, las instituciones que más están produciendo información. Aquí las tengo, ¿sí? Un solo clic, ya.
Aquí está la Universidad de Hwangson, el College Medical, el Tongji Medical College, la Escuela de Harvard. Miremos a ver acá en la tabla. Aquí aparecía la Universidad de Wuhan. Y observen que las tres primeras ya no coinciden a este momento. ¿Listo? Muy bien. Ya cogimos la cuarta y vamos para la cuarta tabla. Los documentos más citados. Bueno, los documentos más citados. Venimos acá a los resultados. Y entonces, en los documentos, organizamos por cited by. Voy a subir un poquito. Cited by highest. Este que está aquí. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos los documentos más citados. En este momento está el documento de la revista de Lancet, Clinical Features. Iremos a ver cuál estaba acá. Sigue siendo el que estaba en ese momento. En este momento tenía 202 citas y ahorita tiene 1398. ¿Sí? Es un documento altamente citado y, por supuesto, entonces tendría que prestarle un poco la atención. Edward me pregunta, ¿cuál es la categoría de las revistas en donde reciben este tipo de publicación? Igual que los artículos de investigación. Bueno, las categorías las definen los índices de revistas. Entonces, para Scopus, tenemos el simagojr.com. Esto es de acceso libre. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si me interesa saber cuál es el cuartil de la revista de Lancet, que es la que en este momentico es la que tiene mayor cantidad de citas, entonces me voy a este índice de revistas, que es el Shimago, el índice Shimago, y aquí me indica a qué categoría pertenece, ¿vale? Entonces dice que pertenece a la categoría medicina y convención verde es porque pertenece al primer cuartil. Esto viene en el primer cuartil desde el 99 hasta la fecha, ¿vale? Entonces lo que tienes que hacer, Eduard, es buscar el título de la revista en este índice y este índice te indicará en qué cuartil está de acuerdo a su categoría. En este caso la categoría es esta. Una revista puede tener más de una categoría, ¿listo? En este caso esta solo tiene esta categoría. Bueno, entonces estamos acá construyendo, mirando cómo él hizo este artículo, ¿cierto? Y observen que no hemos hecho nada sofisticado, solamente hemos usado Scopus, porque él dijo y hicimos incluso hicimos uso de la misma ecuación que él mencionó. Y aquí, bueno, esta parte la vamos a ver después de las 11. Vamos a ir a un descanso a las 10:50 más o menos. Regresamos a las 11 y de 11 a 11:20 más o menos vamos a trabajar con el Boss Viewer. ¿Listo? También va a ser muy sencillo para que ya terminemos este artículo, ¿vale? Con este gráfico. Bueno. Entonces, hasta aquí todo está claro, ¿cierto? Ya vimos cómo se hace un artículo y miren, no fue nada del otro mundo. Cuando uno hace estados del arte, uno normalmente hace pues unas buenas búsquedas, uno tiene una buena cantidad de información y de esa información uno puede hacer este tipo de análisis bibliométricos, ya en donde uno ya está en función de dos cosas. Uno, vamos a colocarme aquí la pantalla que no me veo. Aquí. Listo. Uno, ¿en qué funciona el conteo? Bueno, en cuánto estoy publicando, ¿cierto? ¿Qué cantidad de publicaciones tengo? Y dos, ¿cuánto me están citando? Y a partir de allí, entonces, empieza el juego en función de todos los artículos que se citan en una revista y después entonces también cogen las instituciones, todas las revistas que están publicando en dicha institución, entonces yo quiero ver, cuantificar lo que está produciendo mi institución o cuantificar lo que está produciendo mi revista y también
estos datos los quiero es en función de las citas, así voy midiendo el impacto que tiene mi revista. Y bueno, empiezo a jugar con estos números. Normalmente son estos dos datos. Listo, y empiezan a jugar otra serie de índices que digamos que me pueden a mí dar unas justificaciones interesantes. ¿Listo? Eso en términos generales es hacer bibliometría, hacer uso cuantitativo de datos como por ejemplo las publicaciones y las citaciones, las relaciones que estoy siendo citado durante qué rango de tiempo, si un lapso muy corto, entonces son artículos que tienen ya una categoría diferente, en fin, ¿listo? Entonces vámonos con el segundo ejemplo. ¿Listo? Estamos acá, ya revisamos este primero. Este primero ya... Ah, bueno, nos queda pendiente. Espérenme, vuelvo a abrirlo. Nos queda pendiente porque... Miremos a ver. Porque falta el ejercicio del WOS. ¿Listo? Entonces vamos a dejarlo aquí pendiente. Me dice el profesor Francisco Amu. Es una especie de revisión sistemática, pero analizando únicamente la temática desde los que produjeron el conocimiento. Más o menos sí, más o menos no. El análisis bibliométrico, digamos que las revisiones sistemáticas sí pueden hacer uso de indicadores, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia entre las dos? Que la revisión sistemática es una metodología, es un paso a paso que vos estás aplicando. Entonces haces una ecuación de búsqueda, luego haces unas limitaciones, luego entonces haces esas búsquedas. Pero lo bonito del asunto es que normalmente tienes que colocar un gráfico donde explica cómo fue que a partir de un grupo grande de números de investigación llegaste al grupo pequeñito que fue el que finalmente tú vas a analizar. Aquí en el bibliométrico solamente te encargas de los números y a partir de esos datos tú sacas tus conclusiones. Entonces, sí digamos que pueden tener más o menos lo mismo, pero su paso a paso es diferente realmente. Y de hecho, digamos aquí tú puedes, en esos ejemplos que te estoy dando acá, puedes hacerte la idea pues de cómo son los análisis bibliométricos. Bueno, miremos este de Carlos Estrada. Este es mucho más sencillo. Fue una ponencia que él hizo y se publicó normalmente a veces las ponencias hacen eso, publican en una monografía, en un libro, esos resultados. Entonces, miremos aquí el texto completo. Quería el de Cyberbullying porque es un poco más grande que este, pero no importa, este también nos da una idea. De hecho, este es mucho más sencillo, van a verlo. Entonces, vamos a darle aquí un zoom. Bueno, se llama Creatividad con Open Data. Open Data, bueno, aproximación desde análisis bibliométrico, caso Instituto Nacional de Estadística y Geografía. ¿Listo? Entonces aquí explica qué es el Open Data y bueno, aquí da el contexto, va a hablar de los tres conceptos y observen entonces que dice que va a hacer uso del WOS Viewer. ¿Listo? Y que buscó en Scopus. ¿Ya? Lo mismo que estamos haciendo, lo hicimos en menos de 10 minutos. Aquí ya nos dice entonces de qué año a qué año. Y bueno, por acá dice que hizo la revisión de literatura, explicó un poco. Bueno, esta es una ponencia y digamos que son un poco menos rigurosas que los artículos, pero van a ver que tampoco es que sea muy riguroso el proceso. Entonces acá está el explicando, mirando lo del caso, la contextualización. Ahora sí, la metodología. Entonces aquí observen que él dijo que va a utilizar estos tres términos. ¿Listo? Open Data, Applications y Apps. Lo único que yo voy a hacer para mirar qué es lo que él hizo fue simplemente coger esa misma ecuación de búsqueda y, por supuesto,
Vamos aquí a editarla. Listo. Por supuesto, colocamos nuestros operadores lógicos. Le damos Enter. Listo. Tenemos 56. Vamos a ver el... ¿Cuántos tenía? 47. Bueno, se subieron algunos. Entonces, miremos a ver qué él hizo con esto. Ah, bueno. Cogió el Boss Viewer. Ahorita lo vamos a hacer. O sea que esto nos va a quedar pendiente para más adelante. Y hizo fue un análisis de los keywords, las palabras claves. La relación de las palabras claves. Entonces ella allí habla porque él está hablando de esa relación. Y aquí entonces ya, bueno, aquí entonces habla un poco, creo que los limitó y volvió a hablar de los keywords. Aquí hizo otra visualización por densidad de esos mismos keywords. Y ya, terminó. Por eso les decía que pues él aquí era mucho menos sofisticado, fue mucho más interesante tal vez el anterior, pero finalmente él presentó estos gráficos y bueno, por supuesto el análisis, porque pues los datos per se no dicen nada, ¿no? Él tiene que analizarlos y apoyarlos. Entonces aquí, como observaron, lo que él hizo fue apoyarse en el Boss Viewer. ¿Listo? Y fin del asunto. Este ejercicio, vamos a ver, pues yo creo que es más interesante el anterior. Vamos a ver si lo alcanzamos a revisar. Eso es, la verdad es que muy fácil. Si lo alcanzamos a revisar el ejercicio de las 11 con el Boss Viewer, ¿vale? Y vámonos entonces con nuestro último ejemplo, que es el de España, que es el que quería ver desde un principio, que es este que está aquí. Entonces se los comparto. Este es el de España. Y aquí está. Análisis bibliométrico de la investigación en ciberbullying en España o junto a otros países. Entonces vamos a abrirlo. Aquí está. Sí, profe Vivian, voy a explicarlo ahorita que entre al Boss Viewer a partir de a las 11. Tranquila, no me vaya a desesperar. Vamos a hablar del Boss Viewer. Entonces, aquí tenemos otro artículo. Este sí es un poco más, pues un poquito, es más gruesito. Y este ya lo hace en Web of Science. Observen aquí, que lo estoy resaltando. ¿Sí? Aquí definió cuál va a ser la plataforma. Aquí entonces habla de un total, cuál fue la búsqueda que hicieron. Aquí están hablando de la consulta. Y esto, por eso el profesor Amu me preguntaba que si era parecido a la revisión sistemática, ¿no? Y es porque, pues, normalmente en ambas se comparte la consulta que se hizo. Entonces acá tenemos, observemos la tabla. ¿Sí? Entonces miremos la primera tabla. ¿Qué está haciendo? Mirando la tendencia. ¿Cuántos artículos sobre ese tema se han publicado en el transcurso? Eso ya lo vimos en Scopus, ¿cierto? WOS hace lo mismo. La diferencia es que el WOS no les da estos gráficos. Estos gráficos fue elaboración pues, de los autores. Pero WOS sí les dio, pues por supuesto, estos datos numéricos, el 3, el 6, el 8, el 10, para pues que ellos pudieran hacer las tablas. De igual manera, observen entonces que tienen acá artículos del ciberbullying según aspectos estructurales. Entonces los acomoda cuáles fueron por categoría masculino, femenino, cuántos, bueno, esto sí ellos lo tuvieron que haber hecho pues de forma manual, ¿no? Entonces ellos discriminaron cuántos fueron artículos que hicieron por un solo autor, 2 autores, 3. ¿Para qué? No sé, habría que leer el documento para que ellos hicieran esa discriminación. Puede ser que sea clave
si lo hicieron dos o lo hizo un autor, qué sé yo, y con coautoría, ¿sí? Toda esta información, tanto el WOS como el Scopus, se las regalan a ustedes, ¿sí? Pueden sacarlas a través de la exportación de las bibliografías y de sus propios análisis. Entonces aquí me está diciendo cuántos artículos hay publicados de acuerdo a las revistas. Es la misma tabla que vimos antes, solo que aquí sumando, no haciendo el top de las revistas, sino que está identificando qué revistas son y con cuántas publicaciones hay en cada una de ellas sobre los temas que buscaron. Aquí están, miren, todas las revistas, de hecho, ellos sí no escatimaron en colocar absolutamente todas las revistas, pues debe ser porque habían pocos resultados. Miren, la tabla 4 tiene que ver con instituciones, ¿no? Entonces las instituciones asociadas, también estas instituciones se las regala el WOS y Scopus. Allí es donde vemos la importancia de estas dos plataformas. ¿Por qué ellos pueden darnos esa información? Pues porque es su trabajo. Ellos lo que hacen es tratar de incorporar todos los elementos relacionados con el artículo. Entonces, ¿quiénes son los autores? Esos autores, ¿de qué institución son? Esos autores, esta publicación fue a través de una actividad de un premio o fue financiada por qué institución además. Y toda esa información lo que les va a permitir es hacer este tipo de análisis, ¿ya? Entonces por acá tenemos instituciones, tenemos temáticas y allí observen que de, el grueso de estos análisis son las tablas, ¿sí? Son los números que les dan y ya lo que usted hace en el artículo es hablar sobre estas tablas. Entonces aquí tenemos cuáles fueron los artículos, cuáles fueron las variables, aquí el número de citas, aquí tengo entonces cuáles son los más citados, lo mismo, ¿no? Organizamos por los documentos más citados y aquí los tenemos, ¿sí? Esto aquí no es nada del otro mundo y ya, terminamos. Llegamos a la discusión. En la discusión, pues, realmente es donde está el aporte propio, ¿no? Porque como pudimos observar, todas estas tablas las dio Scopus o las dio el WOS. Para este caso, las dio el WOS. Pero entonces, como quería mostrarles eso para que ustedes vieran que en un curso, en una materia, ustedes podrían sacar de ese análisis un artículo, un análisis bibliométrico, y lo podrían, miren esos 3 ejemplos y pueden subir, encontrar muchos más, incluso relacionados con su tema, para que hagan este ejercicio, que es muy sencillo, lo acaban de ver, es muy sencillo, y que pues es que les puede generar rápidamente una nueva publicación, ¿vale? El profesor Jefferson me dice: es recomendable utilizar 2 bases de datos de Scopus y WOS para hacer el análisis bibliométrico. Pues yo soy uno de los que menciono que uno no debería casarse con una sola herramienta, que uno debería tener varias. De hecho, por eso hoy voy a hablar de 4, ¿sí? A pesar de que solo tenemos suscritas 2, voy a hablarles de otras 2 que me parece que es importante tenerlas siempre presentes. Depende también de la revista, porque, por ejemplo, y depende también como de lo que yo quiero hacer. Si yo quiero ser un poco más profundo, sería bueno hacerlo en dos plataformas. Pero si yo quiero salir de paso, como ustedes observaron, en estos 3 ejemplos, solamente ellos usaron una, ¿vale? En informes de vigilancia tecnológica me he encontrado con que sí requieren, porque ya es, digamos que otro alcance que tienen estos reportes, sí utilizan la mayoría de plataformas que puedan brindarme información cuantitativa, ¿ya? Entonces, según Scopus, según el WOS, según Engineering Village, según, bueno, cogen todas las plataformas que les pueden dar esa información. Para los de ingenierías, por ejemplo, no pueden dejar de usar la IEEE Explore. La IEEE Explore ya está involucrando análisis de citaciones, perdona, información sobre las citaciones de
de los artículos que se publican en sus revistas, en su plataforma de la IEEE Explorer. Entonces podrían hacer uso de este material. Y pues simplemente para compararlo. Y también en algunas ocasiones, algunos informes utilizan los datos del Google Scholar, que también da información sobre las citaciones. Recuerden que las citaciones del WOS son diferentes normalmente a las del Scopus porque están en función de las revistas que cada uno de ellos tiene. Por eso el Google Scholar les va a dar más citaciones porque no está restringiendo las revistas que estos dos, WOS y Scopus, tienen, sino que está el Google Scholar está cogiendo todas las revistas. ¿Listo? Entonces, bueno, estas son como las ideas. Aquí ya vimos, como lo acaban de ver, es sencillo. Y bueno, ya hice mi ejemplo con el Scopus. Voy a hacer mi ejemplo ahorita con el WOS. ¿Listo? Entonces voy a coger este. Y van a ver que también es muy sencillo. Y es para que ustedes empiecen a jugar un poco con estas plataformas. Entonces, miremos acá. Aquí está la búsqueda. Dijo que buscó Cyberbully y observen que utilizó un truco. El comando de... aquí está usando el asterisco, ¿cierto? Este lo vimos la semana pasada. Entonces aquí yo tengo ya listo el WOS. También en la presentación les facilité. Aquí tenemos, ¿sí? El asterisco, ¿ya? Entonces, démosle a buscar. Iremos a ver de nuevo la ecuación. Aquí, bueno, lo limitó a que sea solo por España y también lo limitó a que sean en estas áreas. Yo lo voy a hacer general, ¿listo? Solamente lo voy a hacer general. Pero pues las limitaciones simplemente es para incluirlas acá en el buscador, por ejemplo. Vamos a limitarlo solo a España, pues para... Ustedes agregan fila y entonces aquí yo le digo Spain en país. Vamos a buscarlo. Entidad. Organización, todos los campos. Se me perdió. Bueno. Se me perdió el país. Toca ya usarlo para las búsquedas avanzadas. Entonces, tengo un conjunto de resultados. Como les decía, yo no me voy a detener en los detalles, solamente voy a mirar, voy a mostrarles a ustedes cómo ellos obtuvieron estos datos. Desde el WOS, entonces ustedes acá tienen aquí la organización, ¿no? Entonces dice organizar por fecha, por veces citado. Entonces ustedes le dicen acá veces citado. Aquí entonces les va a dar el conjunto de documentos más citados sobre este tema del ciberbullying en España. Entonces él acá, observen también otra cosa importante, y fue que yo utilicé la colección principal del WOS, ¿listo? No me metí en todas las colecciones. Recuerden que el WOS tiene dentro de sus índices el cielo, tiene también un índice ruso, uno coreano, sí, el cielo es el latinoamericano. Entonces, ellos no le hacen bibliometría, solo le hacen a su propia colección. Por eso es importante que tengan presente eso, ¿listo? Y entonces cuando ustedes encuentran, aquí lo organicé por el que está más citado, y entonces acá empiezo ya a tener los números. Observen que me aparece acá. Veces citado, 263, 199, 140, 130, ¿sí? Entonces, ellos lo que hicieron fue coger el top 10. Cogieron el 2, el 3 y así hasta el 10 para colocarlo dentro de su informe, ¿sí? Los documentos más citados. Y eso fue todo. Eso con respecto a lo más citado.
Y con respecto a las otras categorías, lo que ellos hicieron fue utilizar este analizador de resultados que está en la parte superior derecha, que me indica en qué categorías está la información relacionada con esta búsqueda del ciberbullying en España. Acá los años de publicación, entonces vamos viendo cómo los gráficos difieren un poco de Scopus, pero ellos en su artículo, por ejemplo, no utilizaron este gráfico. Simplemente ellos crearon su nuevo a partir de estos datos. Tampoco es nada del otro mundo, ¿cierto? Aquí vamos viendo que la tendencia sí ha crecido muchísimo sobre este tema. El tipo de documentos, que lo que más se publica son artículos. Observen que las presentaciones son un poco diferentes, pero tienen el mismo propósito. Son un poco diferentes que las de Scopus, pero tienen el mismo propósito y es identificarme de forma gráfica, pues, las proporciones, ¿no? Las instituciones, las agencias que hacen patrocinio, los autores, las revistas, los libros, los países, miremos los países. Entonces, este dato, digamos que enriquece muchísimo mi proceso de análisis, ¿vale? Entonces, miren, ahí ya está. Yo puedo, como pueden observar acá, descargar, ¿sí?, la información. Aquí le digo descargar, aquí él me descarga obviamente la visualización, y por acá yo también puedo decirle a él, mira, acá tengo el registro, ¿no? Acá está el registro, España está de primero con tantos registros, y por acá, entonces yo también tengo la descarga. Observen este botón que está en la parte de abajo, ¿sí? La descarga, pero ya en tablas. La anterior fue la del gráfico y esta es la de las tablas. Normalmente uno descarga son las tablas, ¿sí? Pues para luego uno procesarlas en su editor de hojas de cálculo. Y esto es todo con respecto al WOS, ¿sí ven? Estoy avanzando muy rápido para que me alcance el tiempo. Ya nos queda jugar. Y de acuerdo a mi presentación, que voy a devolverme a mi presentación, ya pasé por Scopus, ya pasé por el WOS, ya llegamos a Dimensions. Esta me encantó, la he trabajado relativamente poco, pero lo poco que la he usado ha sido genial. Entonces es esta dirección, dimensions.ai, listo, y llegamos aquí. Ya se las comparto por el chat. Access for free, por supuesto, tiene su versión paga, ¿cierto? Su versión por suscripción, que es súper poderosa, pero vamos a utilizar la posibilidad libre, que sigue siendo genial. Entonces acá observen que él tiene un buscador y yo puedo ver tendencias. Entonces vamos a ver mi ejemplo. Es el COVID-19, entonces observen, entonces que me dice, mire, tiene 31.000 publicaciones. Voy a mostrarles algo para que ustedes, digamos que para complementar lo que me preguntó el profesor hace poco, que entonces, ¿qué es mejor? Si usarla, entonces las dos. Quiero que miremos estos números rápidamente. La misma búsqueda utilizando 3 plataformas diferentes, para que ustedes también saquen sus propias conclusiones. Aquí estoy ejecutando una búsqueda en las colecciones principales de todos, del Scopus, del WOS y del Dimensions. 3.745 para el WOS, 9.858 para Scopus. Observen entonces que es más del doble, casi el triple, ¿sí? En la información del Scopus tiene 9.000, pero Dimensions tiene 31.000. Y aquí yo creo que puedo darle paso de una vez al PubMed. PubMed también me parece a mí genial. Para los que trabajan en el área de la salud, obviamente,
hace parte de sus principales plataformas. Y aquí tenemos 15.000, ¿no? Entonces pasamos de 3.000 del WOS, 9.000 del Scopus, 15.000 del PubMed y 31.000 del Dimensions. ¿Quiere decir que el que más tiene es más poderoso? No. Solamente quiere decir que al tener diferentes resultados me pueden dar, digamos que unas percepciones también diferentes versus lo que yo estoy queriendo encontrar, otras relaciones. ¿Y por qué es, digamos que, han reducido Scopus y WOS? Porque están en función solamente de sus citas, en función de lo que está en sus revistas. ¿Ya? Entonces, si ellos definen que algunas revistas de China, algunas revistas de Japón, no están dentro de, han definido que no están dentro de su índice, pues no suman a los conteos. ¿Qué pasa con Dimensions y qué pasa con PubMed? Que no tienen estas restricciones, ¿ya? El detalle con PubMed es que, pues obviamente, incorpora todas las bases de datos que se asocian a sus plataformas. La mayoría de ellas son norteamericanas, pero tampoco es que sean excluyentes, ¿sí? Sin embargo, esta información del Dimension es muy interesante porque también ellos incorporan, no solamente observen acá este icono de Almétricas, ellos están utilizando también información de cuántas veces fueron visitados, cuántas veces fueron citados, para incluirlas también en sus análisis. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos unas categorías, ¿cierto? Entonces aquí me identifica en qué áreas es donde se está publicando la mayor información, por supuesto en las áreas de la salud y ciencias médicas y servicios de salud y salud pública. Aquí vemos cómo se dispara entre el 2019 y el 2000, por supuesto, por lógicas razones, la publicación, ¿cierto? Y aquí me da el conjunto de investigadores. A mí me llamó mucho la atención ver que en estos primeros resultados apareciera un profesor con vinculación colombiana, ¿sí? El profesor Alfonso Rodríguez. Yo estuve revisando y es muy interesante ver cómo él ha podido publicar hasta el momento 30 artículos relacionados con el COVID. Imagínense, ya va publicados 30 documentos y es porque lo ha hecho de forma colaborativa. ¿Sí? Entonces ha cogido casos de diferentes partes con diferentes colegas y entonces se ha puesto en ese proceso de escritura. Digamos que uno puede ver también, digamos que otro tipo de cosas a través de este tipo de resultados. Entonces aquí también, al igual que en las plataformas anteriores, vemos las revistas pues que más publican y por ejemplo, por supuesto tengo acá todas los filtros que me permitirían hacer esa búsqueda, los investigadores que más han publicado, las categorías de investigación divididos en campos de investigación, desarrollo sustentable, tipos de publicación, todo como lo tendríamos en Scopus. En esta versión libre, digamos que no tenemos estas partes gráficas, ¿sí? Entonces miremos aquí las visiones analíticas, ¿cierto? Tenemos acá los, ¿cierto? Los gráficos, miremos acá la visión rápida. Y observen entonces que él está alimentando sus gráficos a partir de ¿qué? De números, ¿cierto? Vamos a ver, esta versión gratuita pues no me ofrece muchas cosas, pero pues lo que me ofrece me parece que es genial. Acá tengo entonces las revistas que más publican, acá entonces la cantidad de publicaciones, las citaciones que ha recibido, el promedio, etc. Listo, y ustedes también, por supuesto, pueden exportar la información. Entonces regresemos acá donde dice salvar, exportar. Pero para salvar y exportar, como les indica el mensaje, ustedes se deben loguear. Ese logueo, ese registro es gratuito y ya entonces van a poder hacer van a tener esa posibilidad. Por supuesto, yo tengo mi cuenta.
Observen entonces que también ya me permite búsquedas en título y resumen, ¿no? Eso también hace parte de los trucos. No buscar en todo, sino en título y resumen y palabras claves. Acá es lo que les decía, ya puedo entonces exportar los resultados. ¿Listo? Exportar entonces en formato CSV o exportarlos, que aquí solamente máximo me da 500 ítems. Y acá máximo me da 2500 ítems. Cuando nosotros estamos haciendo este tipo de análisis, normalmente usamos datos masivos, los datos de, bueno, listo, los primeros 2500 documentos, ¿cuál es el país que más publica? Por supuesto, lo mejor sería, deme todos los 23.000. Aquí estamos un poco limitados frente a lo que nos ofrecen las plataformas. Scopus también máximo te regala 2000 y el Web of Science te regala máximo hasta 500 registros. Entonces lo que uno hace es jugar un poco con, bueno, sacar de 500 en 500 hasta los 3000, sacar de 2000 en 2000 hasta los 9000 y así pues con cada una de las plataformas. Ya es, digamos que algo que hace parte de trabajar con las limitaciones. Y bueno, aquí en el PubMed también tenemos, por supuesto, la opción de salvar, ¿cierto? Entonces, lo mismo, salvo todos los resultados, me dice que solamente me regalará las 10.000. Bueno, ya 10.000 es bastante, ¿cierto? Para hacer un análisis. Y acá están los diferentes formatos. Este CSV es el formato que me permite a mí tener las tablas en Excel. Y bueno, ya hasta aquí, vamos a tomarnos un descanso. Entonces estamos de regreso. Ya les dejé el enlace para que pues descarguen el Boss Viewer. Sí, Juan Carlos, hay versiones para Mac también. Ahí en la página está. Entonces yo ya lo tengo instalado, se lo voy a mostrar. Pero eh, antes de compartirles la pantalla, voy a, digamos que a tomar los datos de cada plataforma de esta mi búsqueda. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, les contaba que para Scopus solamente puedo descargar 2000. Voy a mostrarles cómo debo descargarlos porque esa es una precondición importante. ¿Listo? Vamos primero a descargar la información y luego la vamos a trabajar sobre ya vamos a trabajar sobre Boss Viewer. La profesora Beatriz debe escribirme entonces a capacitación.biblioteca diciéndome a cuáles sesiones usted ha asistido y enviándome de pronto si tiene las asistencias, los pantallazos como de evidencia. Entonces, estoy en Scopus, ¿vale? No se me van a perder. Aquí voy a decirle en esta opción All, ¿sí? Y aquí le voy a dar en la opción exportar. Importante lo siguiente, que toda esta información, absolutamente toda, esté seleccionada. Normalmente cuando yo descargo tablas, pues solamente uso esta primera y esta tercera columna. Pero para esta información del WOS hay que usarla toda, ¿listo? Que es la información, digamos que relacionada. Entonces, cuando yo estoy aquí, le doy exportar. Observen que él acá me indica para mi ejemplo, tengo 9.858 documentos. Ah, bueno, y otra cosa importante, lo necesito descargar en CSV. ¿Listo? Entonces le doy acá a exportar. Y él me va a decir que, por supuesto, solamente me puede enviar los primeros 2000. Normalmente él me dice también que los puede enviar todos a un correo, pero en este momento estoy resolviendo esa duda con el proveedor porque no me ha funcionado, pero por lo pronto vamos a hacer el ejemplo con estos 2000. ¿Listo? Y listo, exportar. ¿Ya? Eso es todo lo que necesitamos para tener el insumo
de lo que el WOS Viewer va a utilizar para hacer el análisis con estos 2000 resultados de Scopus. ¿Listo? Ahora vamos a hacer el ejercicio con el WOS. Entonces él está aquí descargando los Scopus, vamos a hacer con el WOS. Tengo mis 3700, ¿cierto? Entonces acá le digo a él exportar. ¿Sí? Entonces él me dice en cuál de todos estos. Yo le digo a él que me lo dé en otros formatos de archivo. ¿Listo? Observen que aquí yo no he seleccionado nada, porque me interesaba en un principio era esos 3700, pero miren, él me dice que me regala o todos los registros en la página o los 500 registros y no más. ¿Listo? Aquí hay que tener presente que él por defecto te da estas cuatro columnas. Hay que decirle que por favor nos regale el registro completo y las referencias citadas. ¿Listo? Y aquí en el formato le decimos texto sin formato. Bueno, exportar. Aquí ya tengo 500 registros del WOS. ¿Listo? Hasta aquí digamos que no hay misterio alguno. Ahora voy a descargar del Dimensions. Como les conté, yo debo tener una cuenta. Aquí le doy salvar, exportar resultados. Y aquí él me dice exportar para el mapeo bibliométrico. Aquí me está diciendo que me incluye el WOS Viewer y con esto me facilita unos registros de más. Cuando yo le doy el full record me da solo 500, pero cuando le digo el mapeo me da 2500 por descarga, ¿listo? Entonces aquí yo le digo que claro, deme esos 2500. Entonces dice que me lo va a enviar, ¿sí?, a mi correo cuando esté listo, ¿ya? Entonces él me envía un .zip y ya luego cojo, también es un archivo .txt, no, perdón, es un archivo .csv, que ahora se los muestro cómo es. Entonces, quiero mostrarles ahora cómo fueron los archivos. Y por último, tenemos, aquí ya lo había dejado justo a tiempo, ¿no? Los resultados del PubMed. Entonces, le digo a él que me regale estos primeros 10.000 y que me los dé en formato PubMed. ¿Listo? Miren que él me regala 4 opciones, formato PubMed. ¿Listo? Entonces ya él me está descargando aquí en la parte inferior un archivo .txt. El único fue el Dimensions que me dijo que me iba a enviar un correo. En este momento estoy aquí en mi correo abriendo y si no, no importa porque yo tengo por ahí uno descargado que lo voy a mostrar. Entonces, estoy esperando aquí que me descargue el PubMed. Ya voy a compartirles entonces la pantalla del WOS. Y voy a compartirles la pantalla del WOS Viewer. Compartir. Muy bien. Yo no alcanzaré a explicarles todas y cada una de las opciones. De hecho, no soy muy experto en ello, porque me interesa solamente lo básico. ¿Listo? Entonces, voy a contarles que tengo esas 4 descargas. Entonces, ahora se las muestro desde el WOS Viewer. Entonces, ya descargué. Vamos a mostrarme aquí. Aquí estoy. Ya descargué del WOS, del Scopus, del Dimensions, que me envía un correo. Él me envía también una
un archivo en CSV y el PubMed. ¿Listo? Bueno. Entonces, atención. Vamos a ir aquí donde dice crear un mapa. ¿Listo? Entonces él me dice, ¿lo quiere crear sobre ya una red o sobre datos bibliográficos? Vamos a darle opción a los datos bibliográficos. Entonces él me dice que si yo lo quiero hacer desde el WOS, Scopus, Dimensions o PubMed, o si tengo un RIS de mi gestor de referencias. En este caso, pues ya tenemos los 4, entonces vamos a decirle que sí. Observen que él me regala una pestaña para involucrar el archivo por cada una de las plataformas. Vamos a darle la del WOS. Entonces, yo por acá tengo, aquí. Yo aquí tengo la del WOS. Tanto la del WOS como la del PubMed me la da en TXT. La de Scopus y la de Dimensions me lo da en CSV. Entonces, aquí esta es la de WOS. Y listo. Siguiente. Entonces el MIRE me da análisis por coautoría. ¿Sí? Relaciones entre los autores, relaciones entre instituciones, relaciones entre países, coocurrencia, que es la de los keywords. ¿Se acuerdan que en la ponencia del profesor Estrada, él era un análisis de keywords? Aquí está. ¿Listo? Entonces vamos a mirar entonces ese ejemplo para que ya vamos entrando en acción. Vamos a ver la coocurrencia de los keywords. Él tiene dos métodos. Normalmente se utiliza el full counting, que es que él crea una instancia, una unidad de instancia por cada relación, y la fraccional, que es que él, si él identifica que él se relacionó con varios documentos, vamos a decir que este documento se relacionó con otros 5 citándolo, él lo que hace es quitarle el peso. Entonces, fraccionarlo, dividirlo, entonces no darle un peso de 1, como se los da en esta full counting, sino que se los da una décima parte, porque es un conteo fraccionario para darle menos peso a la relación. Normalmente uno utiliza este conteo full. Juan Pablo, ya vamos para Scopus. Estoy en este momentico con el WOS. Pero con Scopus es lo mismo. ¿Listo? Vamos a hacer este primerito con el WOS y luego pasamos al Scopus. Para Scopus, sí, profesor Carlos, se debe exportar como CSV. ¿Listo? Y para el WOS como formato de texto. Bueno, entonces le damos Next. Aquí me dice cuántas ocurrencias yo quiero que se permita por cada keyword. Aquí le digo, mínimo 5 ocurrencias, ¿listo? O sea, documentos que solamente tengan un keyword y que solamente ese documento lo mencionó, pues no me sirven. Ni que tengan ni que 2 ni 3. Cuando 5 él considera lo que yo defino como parámetro. Entonces me dice, bueno, encontré 62 grupos. O sea que tengo mis 62 grupos. Y aquí en esta tabla, observen entonces que me muestra los keywords y el número de ocurrencias y el peso de los enlaces de correlación, que digamos que lo que él hizo. Entonces dijo, bueno, ¿con cuántos documentos se correlacionó? Con 526 referencias. Entonces este es lo que le da el peso. Solo puedes analizar, Natalia, uno a la vez. ¿Listo? De hecho, incluso no solamente una plataforma, sino también una categoría. Por ejemplo, en este momentico estoy analizando los keywords y luego me devolveré, tendré que hacer lo mismo, pero pues igual él ya queda ahí grabado para mirar la ocurrencia por instituciones, la ocurrencia por citaciones y por países. Entonces aquí vamos a mirar el grafiquito que él me hace del WOS para los keywords. ¿Ya? Entonces aquí yo podría, digamos que colocar esto en mi informe y decir, miren, en la actualidad, claro que es que aquí estoy limitado, ¿no? Porque recuerden que solamente me dejaron, el WOS solamente me dejó descargar 500, pero yo puedo descargar de 500 en 500 hasta reunir los 3000 y pico y ya entonces hacer este mismo procedimiento y ya, es todo.
¿Listo? Y aquí ya tengo mi super gráfico, súper bonito, de las palabras claves que más se repiten y cómo se correlacionan entre ellas desde el WOS. ¿Listo? Ahora vamos a hacer el siguiente ejemplo con las instituciones. A mí hay algo que me gusta mucho y es la correlación por... Miren, mira lo que yo te decía, ya queda... Voy a darle otra vez Create, ¿sí? Pero ya me queda ahí grabadito donde me guardo el archivo del WOS. Una de las cosas que a mí me encanta es la correlación de citación por organizaciones. Esto me parece a mí genial y eso no lo tiene Scopus como, perdón, el WOS como tal. El WOS sí te permite la correlación de organizaciones de las que publicaron. Mira, te las muestro en esta tabla. Esas son las instituciones que más publican, según el WOS. ¿Sí? Esta, Capital Med Univ, la Universidad de Wuhan, esta de Wasson, ¿sí? Pekín, Esas son las que más publican. Pero de los 500 documentos, vuelvo e insisto, si yo quiero entonces ver el análisis, miremoslo desde acá. Pero entonces voy a compartirles de nuevo otra pantalla. Voy a compartirles la pantalla del WOS. Que estoy de nuevo en el WOS. Entonces, aquí yo tengo cuáles son las instituciones, yo puedo decir a ver cuáles son las instituciones que más publican, ¿listo? ¿Cuáles son las instituciones que más publican? Entonces tengo acá organizaciones. Entonces uno dice, uy, carambas, ¿cómo así que cambiemos este por barras? El que más publica es la Universidad de Londres, seguido por Harvard, ¿no? Y de tercero por acá está la de Waxholm. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? Está como raro. Recuerden la limitación del WOS. Está limitado de acuerdo a las publicaciones que están en su índice. ¿Listo? Pero hay algo interesante. ¿Listo? Y es con respecto a que puede ser que Harvard publique mucho o puede ser que la Universidad de Londres publique mucho, pero ¿realmente son las más citadas? Esa pregunta la resuelve acá esta opción de citación. Yo quiero mirar cuáles son las instituciones más citadas. Aquí, citación de organizaciones. Entonces tengo acá. Y entonces miren, Universidad de Hong Kong, ¿cierto? Aquí está la de Pekín, aquí está la de Wuhan. Ay, espérense que tengo que volver a compartirles la pantalla. Entonces acá, hasta ahorita hemos visto lo que nos ofrece. ¿Dónde está el WOS? Aquí. Lo que nos ofrece el Web of Science como plataforma. Ahora miren, ahora voy a devolver, qué pena. Estaba aquí en el tipo de análisis, ¿no? Entonces, la primera que estaba haciendo era por autoría, pero ahorita voy a hacer ese análisis por citación. Y me voy a las organizaciones. Entonces voy aquí a Next. Y ya tengo entonces la tabla de no cuáles son las que más publican, sino las instituciones que son más citadas. Aquí el orden no es por el que más citado, sino el orden por el que más colabora. ¿Sí? Si yo doy clic aquí, tengo las más citadas, que serían estas: Hong Kong, Waxholm, ¿cierto? La Universidad de China, Wuhan, lógicamente. Pero aquí normalmente me organiza es por peso de la correlación. Aquí están, 69, 59. Y cuando yo ya hago el gráfico, entonces ya se ve más bonito. Aquí aparece aquí, ¿sí? Y las correlaciones entre las instituciones. Y esto es muy lindo. ¿Listo? Entonces, por ahí tendrá que estar Harvard, por supuesto. Ah, sí, mira, aquí está. La Escuela de Médica de Harvard. ¿Cierto? Y obviamente, pues está citando a diferentes instituciones importantes. Pero la institución como tal más citada no es Harvard, aunque sí es la que más está publicando según el WOS.
Por eso es importante hacer, digamos que la comparación con diferentes plataformas. Ahora sí, vamos a pasar al señor Scopus. Entonces, crear lo mismo, crear un mapa de los campos. Entro a la pestaña Scopus, recuerden que yo descargué de Scopus este archivito .csv. Él lee todo. Scopus tenía 2000 registros, ¿no? Por eso me está demorando un poquito. Pero realmente yo debería estar analizando los 9000 registros. Entonces vamos a... Él tiene una opción, ya te la muestro, que dice Screenshot Mayra. En la parte izquierda, que te estoy señalando con el cursor, hay un screenshot para que tú pues captures la pantalla. Ya listo, tengo los de Scopus, ¿listo? Descargué el CSV y él me habilitó otra vez las ocurrencias por autoría, las ocurrencias por los keywords, por citación. Listo, digamos que hoy voy a trabajar nomás esos tres. Entonces lo mismo, miremos entonces la coautoría, los autores, miremos por países. Los países que más publican según Scopus para estos 2000. Entonces aquí tengo, recuerdan que estaba Estados Unidos primero, ¿sí? Que China en Scopus. Aquí está, de hecho, como los países que más publican, ¿sí? Porque ellos van sumando, y en sus pequeños estados luego al final suman más que China. Muy bien. Pero son los que más publican en cantidad de documentos, ¿sí? Según esto. Hay 500, pero según esto China es el que más publica. Recuerden que aquí estoy limitado a 2000 registros. Pero bueno, vamos a jugar con estos 2000. En estos 2000 hay más publicaciones por parte de China. ¿Listo? Y por supuesto, tengo más citaciones por parte de China. Natalia me pregunta, ¿tengo más de un archivo de Scopus? ¿Los cargo todos al principio o uno tras otro? Buena pregunta. Voy a responder esa pregunta porque yo tengo por acá el ejemplito. Solo que me va a demorar un poco más mientras las cargo. Mejor dicho, te lo muestro una vez porque si no se me olvida. ¿Cómo se hace cuando tú descargas varios registros y vas a cargarlos uno a uno? Entonces tú vienes acá y digamos que yo descargué ese Scopus 11, son los 2000. Y este de qué Dimensions son los otros 2000, ¿sí? Entonces lo que vas haciendo es seleccionando, entonces él te va creando acá el conjunto. Entonces seleccionas todo el conjunto y le das OK. Y ya luego le das Next y ahí de esta manera él te carga cada uno de los archivos. En este caso de Scopus serían 5 archivos para los más de 9000 que tiene para este caso del COVID. ¿Listo? Entonces aquí ya regreso a mi ejemplo. Ya le resolví a Natalia la pregunta. Y quiero mostrarles, bueno, entonces le mostré cuáles son los países que más publican, ¿no? Pero a mí me gusta más este. ¿Cuáles son las instituciones que más son citadas? La relación. Lo mismo pasa con los autores. ¿Cuáles son los autores que más se citan? ¿O cuáles son las revistas que más citan? No las que más publican, sino las que más citan. Eso me parece más interesante. O los países. Entonces miremos a ver el mapita de los países que son más citados. Por supuesto, uno de entrada sabe que China es el más citado. Por obvias razones. Entonces aquí tengo este gráfico que sí, digamos que no me lo va a mostrar Scopus. Scopus me da es el número de cuántas publicaciones da el país. Y este WOS me facilita el gráfico de cuáles instituciones son las que más son citadas. Entonces, ahora sí, China está mucho mayor, pero está seguido por Estados Unidos. ¿Sí? Tiene que ver mucho con la investigación colaborativa. Y obviamente seguido, pues, Reino Unido. Entonces aquí tengo la red con quien colabora China. China está colaborando con todo el mundo, por supuesto. Por eso es que tiene una red muy grande. De hecho, observen que no hay nichos, ¿no? Aquí se puede ver que no hay nichos, no hay unos por allá alejados, no. Todos están trabajando los investigadores
mancomunadamente. Juan Pablo, para descargar el archivo de Scopus, ¿selecciono todas las opciones? Sí. ¿O se ajusta la necesidad? No. Tienes que escoger todas las relaciones, Juan Pablo, porque recuerda que con este Voz Viewer lo que vamos a hacer es un análisis de relaciones. Por eso necesitamos toda la información bibliográfica que se correlacione para que él me pueda traer esto. Si no, él lo que va a pasar es que solamente te va a habilitar unas muy pocas opciones, como son las de palabras claves y creo que máximo autor. Listo, vamos con el otro ejemplo. Ya me está acabando el tiempo. Me quedan 2 minutos. Vamos con el de Dimensions. Entonces, Dimensions, ¿se acuerdan que me iba a enviar un correo? Bueno, aquí ya lo recibí. Me regaló 2000 registros. Y otra vez, ¿sí? Pero entonces observen, revisé el caso de WOS, revisé el caso de Scopus. Ahora miremos Dimensions, porque es que Dimensions no tiene estas limitaciones que tiene estos dos. ¿Sí? Entonces miremos a ver para Dimensions y cuáles son los países que más publican de estos primeros 2000 documentos. ¿Sí? Miremos a ver acá. Estados Unidos. En efecto, para Dimensions, estos primeros 2000, Estados Unidos es el que más publica. ¿Sí? ¿Y quién es el que tiene más correlación? Estados Unidos. ¿Ya? Seguido de Reino Unido. Correlación. Entonces miremos gráficamente cómo funciona. Miren que el gráfico me cambia. Este es el de publicaciones, ojo. Sí, Estados Unidos es el que más está publicando con todo el mundo, seguido de China y seguido de Reino Unido. Aquí se ve un poco más claro. Ahora miremos cuáles son los países que son más citados. Entonces, crear, next, todo ya él lo guarda por defecto. Y vengo a la opción citación por países. Y obviamente pues va a aparecer China. Miremoslo gráficamente. ¿Sí? Aquí tengo a China. Pero pues también Estados Unidos está muy fuerte. Y se ve pues la red de colaboración. El mapa cambia porque es un mapa por citación. Entonces, rápidamente voy a pasar al de PubMed para dar entrada a las preguntas y ya ustedes luego juegan con todos los resultados. Si tuvieron dificultades y no les funcionó, pues me escriben, yo les envío. De pronto también puedo hacerlo, puedo enviar estos archivos de ejemplo para que ustedes jueguen con ellos en caso de que no les haya funcionado. Aquí estoy descargando, estoy trabajando con el de PubMed. Entré a la pestaña de PubMed y entonces es igual, ¿no? Me habilita entonces coautoría, cuáles son los autores que más publican, las instituciones que más publican, y la concurrencia, es decir, las palabras claves. Observen que yo aquí con el PubMed no tengo posibilidad de análisis por país, ¿sí? Ni análisis por citación. Entonces vamos viendo ventajas y desventajas. Ay, sí, profesora Vivian, el de densidad. Miremoslo con el de los keywords. Vemos el de los keywords de PubMed. Entonces, aquí me da primero la tabla, ¿no? La tabla de cuáles son aquellas palabras claves relacionados con el tema del COVID y cuáles son las que más se repiten. Esta es una, digamos que de las típicas, los típicos pantallazos que hay en los artículos. Entonces me dice, mire, si bien el COVID es el nombre oficial, ¿sí? Del conjunto de los 10.000 documentos que tengo acá relacionados, las que más tienen ese término, coronavirus infections. Y así entonces van viendo cómo se correlacionan en los diferentes términos. Este es la visualización por red, como lo indica esta pestaña. Y esta es la visualización por densidad. Perdón, esta es el overlay. Digamos que las sobrecapas, y este es el de la densidad. Es simplemente, como su nombre lo indica, una visualización. En donde de pronto para una persona puede ser muy confuso tantos colores, pero sí digamos que
en donde se repite más, sea más intensivo. Entonces acá en efecto se puede notar que el coronavirus infection está mucho más sobresaliente, seguido por COVID-19 y por coronavirus. ¿Listo? Lo interesante es esto, es que pues, son gráficos automáticos y mi único trabajo fue hacer una buena búsqueda, hacer las exportaciones pertinentes y jugar con los resultados. Entonces, creo que ahí ya resolví la duda. La profesora Vivian por fin ya me estaba yendo por los lados. Claro, profesora Beatriz, hay más bueno, de visualizaciones solamente hay estas tres, ¿sí? Para lo que ofrece esta herramienta. ¿Y qué va a visualizar? Bueno, ya están las opciones desde aquí, desde el Create, ¿vale? Bueno, entonces ahora sí pueden habilitar sus micrófonos. Vamos a hacer la sesión de preguntas, 5 minuticos para ir ya cerrando. Me estaba pasando, qué pena. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenos días, perdón. Buenos días. Buenos días, profe. Cuénteme. Gracias, Davis. Una consulta. Digamos que los indicadores, digamos así, que se analizan aquí eran más discretos, en el sentido de que, por ejemplo, número de citaciones, número de publicaciones. ¿Es posible analizar, digamos, otro tipo de indicadores, por decir algo, relaciones? Por decir algo, número de publicaciones versus número de citaciones. Sí, porque puede ser que una universidad o un país publique mucho, pero puede ser que no se cite tanto. Entonces, mirar como esa relación, como esa división. ¿Sí? No sé si se puede hacer ese tipo de análisis en una sola red. Uh-huh. Hola. Bueno, eso lo puedes hacer, el análisis de citaciones y de publicaciones, la puedes hacer desde cualquiera de las plataformas, como lo vimos al inicio, ¿sí? ¿Cuáles son los países que más publican? ¿Cuáles son las instituciones que más publican? Y el análisis ya de citación lo puedes hacer por el WOS. Deben haber algunas plataformas que te permitan hacer ese análisis. No las conozco, Scopus ni el WOS, que las tenemos suscritas, solamente lo hacen por publicación. Por eso, digamos que incorporé esta fase del WOS Viewer, porque podríamos ver el ejercicio de citación. Desconozco si el Dimensions puede hacerlo. Pues de pronto si alguien de pronto tiene respuesta y nos puede compartir, sería chévere. David, muchas gracias. Con gusto, profe. Sí, profesor Juan Pablo, a veces los errores de lectura es porque no hemos seleccionado el tipo de formato correcto ni la cantidad suficiente de información bibliográfica. Entonces, lo invito a que ahora vuelva a revisar, pues yo edito pues mucho algunas cositas del video y espero subirlo a la noche o en lo más tardar mañana en la mañana. Lo invito a que revise de nuevo el proceso que llevamos viendo el video para que tenga cuidado cómo está descargando el archivo. Jefferson. Sí, Jefferson se me adelantó al bonus track que les tenía. Claro, profesora Beatriz, por eso es importante el video, porque en el video uno puede mirar, pausar el video, hacer el ejercicio, volver a verlo. Y si el video no es suficiente, me pueden escribir. Ya ustedes saben cuál es mi correo. davis.medina@correunivalle. Y vemos entonces cómo lo resolvemos. Ustedes no están solos, ¿listo? No están solos. Alguien por acá me pregunta qué más hay. Resulta que
buscando información pues para ustedes, me encontré con el CytSpace. Ya les comparto la pantalla. Esto es un monstruo, el CytSpace. Y a mí digamos que yo tengo esa fijación por las cosas difíciles, entonces me enamoró. Tengo que, pues, digamos que analizarlo más adelante con más cuidado, pero da unas gráficas muy interesantes. Por ejemplo, también alimentándose de bases de datos como Scopus, lo que hemos visto el día de hoy. Entonces, por ejemplo, aquí están las instituciones, el mapa de las instituciones que están trabajando con el COVID-19, ¿sí? Entonces tiene, digamos que unas cuestiones mucho más sofisticadas, diría yo. De hecho, es mucho más, este sí es mucho más difícil de manejar. Media hora no me da para explicarlo. Pero lo que les quería mostrar era que sí existe. Aquí están las patentes que citan al coronavirus, las correlaciones, el mapa de correlación desde esta plataforma que se llama Cyberspace. Y este, que es uno de los que más me gusta, el panorama de investigación del coronavirus. Aquí está en función de los keywords, ¿sí? Entonces, cómo se muestra, cómo se correlaciona y bajo qué terminología lo hace. También se alimenta de los CSV, se alimenta de los .txt, del ejercicio que hemos hecho. Solo que el manejo es un poco diferente, por supuesto, porque es una plataforma diferente. Y es software abierto, es decir que no hay que pagar por él. Porque eso está dentro de una línea que es el Big Data, un poco sobre la minería de datos. Y muchos de los programas que van sobre esta línea son suscritos y no son tan económicos. Pero esa sería una alternativa que tal vez responda a tu pregunta y que por supuesto la tenía allí reservado por si aparecía. Gracias por preguntar, Jefferson. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces les agradezco mucho su asistencia. Espero pues que les haya sido de utilidad. Espero que en cada semestre o ustedes o sus estudiantes los inviten a hacer análisis bibliométricos. Puede ser como un proyecto final, qué sé yo. Como pudieron ver, está dentro de los alcances que puede tener una materia. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en 8 días. Vamos a hablar de normalización, vamos a hablar de la APA séptima edición. Y que estén muy bien. Chao.